Hay un valle de luz que sonríe con el sol, La Vega, donde crece el azul, donde nace el amor. La Vega, mi bello flamboyante de carnaval, tu tambor de alborada anuncia la paz. Eres prado donde guardo mi esperanza, mi Vega real. La Concepción de la Vega es un pueblo plantado en la región del Cibao, en el norte del país, a 125 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia La Vega, que se encuentra delimitada por las provincias San Juan y Azua al oeste, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez al este, Santiago, Salcedo, Duarte y Espaillat al norte y San José de Ocoa al sur. El propio almirante Cristóbal Colón tuvo la visión de fundar la Concepción de la Vega en su primer viaje a la isla. La fundación de la Vega originalmente fue un fuerte que Cristóbal Colón personalmente instauró en lo que era el cacicazgo principal, la residencia del cacique, del cacicazgo de Magua, en lo que hoy conocemos como Río Verde o Cucupú. César Arturo Abreu es ingeniero civil de profesión y un profundo amante de la cultura y de la historia por vocación. Ese fuerte que Colón funda precisamente un 8 de diciembre del 1493 coincide con que es el día de la Inmaculada Concepción. Entonces Colón funda el fuerte, mira el mapa, mira el calendario y dice, hoy es día de la Inmaculada, y pone ese fuerte bajo la protección de la Inmaculada Concepción. Recoge la historia que Cristóbal Colón se estableció ahí en busca del apoyo y del auxilio de los indígenas. Y lo de la Vega Real, o lo de la Vega solo, porque existe en el Valle de la Vega. De ahí viene el nombre de la ciudad. Con la llegada de los colonizadores también llegó a la isla la explotación de los indígenas, a quienes obligaban a trabajo forzado, tanto agrícola como de minería. Aquello degeneró en enfrentamientos entre colonizadores españoles e indígenas. Los españoles se vieron obligados a resguardarse en otro lugar. En 1496 se estaba dando la segunda fundación de la Concepción de la Vega Real. Y entonces el adelantado Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, se ve en la necesidad para protegerse de mudar el fuerte. ¿Dónde lo muda? Donde están hoy las ruinas de la Vega Vieja. La Vega Vieja estuvo entre los lugares de la isla devastados por el terremoto del 2 de diciembre de 1562, que también afectó Santiago, Azua, Cotuí y El Ceibo. En la actualidad, todavía en la Vega Vieja, se mantienen en pie ruinas y vestigios de aquella época. Desde entonces, Concepción de la Vega permanece donde fue de nuevo fundada, donde se encuentra hoy. Definiría La Vega como su sobrenombre lo dice, la ciudad culta, olímpica y carnavalesca. La Concepción de la Vega Real fue próspera durante los primeros años de estadía de los españoles en la isla. El oro de sus tierras era un botín que atraía a los extranjeros y dio lugar al desarrollo que exhibió entonces. Porque el español andaba buscando riquezas. Y entonces las riquezas de la Vega comienzan a agotarse, el oro que encontraron en la cercanía, y entonces se desplazan, todo el mundo lo sabe, hacia lo que hoy es Santo Domingo, buscando las minas de Jaina, y de ahí pues descubren entonces las minas de México, Perú, y entonces también viene el desplazamiento y la Vega comienza a ser abandonada en esa etapa. Y ahí comienza el decaimiento físico de la ciudad de La Vega. Pero antes de que se produzca tal decaimiento, se puede decir que La Vega llegó a ser la capital de América, ciudad donde vivían alrededor de 10.000 habitantes y donde tuvo sede el primer obispo del continente y donde se produjeron los primeros bautizos de indígenas. Entonces La Vega tiene una trascendencia histórica enorme, potencial. La provincia de La Vega tiene una población de 394.205 habitantes, de los cuales 201.637 son hombres y 192.568 son mujeres. La provincia está constituida por 4 municipios: Concepción de la Vega, que es su capital, Constanza, Jarabacoa y Jima Abajo. La provincia de La Vega fue de las primeras 5 creadas con la fundación de la República en la Constitución de 1844. Para ir a América del Sur, América Central, América del Norte, pasaban por La Vega. Este era su punto de partida. En La Vega estuvo inclusive la Real Audiencia. O sea, estamos hablando de una ciudad de trascendencia y de importancia. Mi Vega tiene, señor, una sonrisa en su cara.
sobre su luz. Y en Santo Cerro, señores, Buenavista y Manabao, El mayor invernadero, todo lo tiene el Cibao. A la llegada de los españoles, la economía giró en torno a la minería y la agricultura, aunque los españoles concentraron sus mayores esfuerzos en la búsqueda de oro. En estos terrenos existen minerales como el oro, el cobre, el ferroníquel y el mármol gris. En la actualidad, solo se explotan el ferroníquel y el mármol gris. Tenemos la industria minera, los recursos mineros. En la actualidad, la economía de la provincia se mueve alrededor de la agricultura y la cría de animales. La principal actividad económica de la provincia es la agropecuaria, siendo los núcleos principales Constanza, papa, frutales, hortícolas y flores, Jarabacoa, hortícolas, café, flores, habichuela, y la cuenca baja del Camú, vegetales y arroz. También hay producción plátanos, cacao y frutales, sobre todo cítricos. Es importante la producción avícola, porcina y de ganado vacuno, especialmente de leche. Nuestro pueblo realmente es un pueblo agrícola. Siempre ha habido un gran desarrollo. Debido a la diversidad de condiciones climáticas de la provincia, es posible producir una gran variedad de cultivos. Las hortícolas y frutales de clima fresco y frío, repollo, coliflor, brócoli, zanahoria, tayota, ajo, manzana, fresa, entre otros, son producidas en Jarabacoa y principalmente en Constanza y Tireo. La producción de flores también es importante en esta región montañosa. Igualmente es importante la producción de habichuela, como cultivo de ladera, lo mismo que el café. Somos los mayores productores de huevos fértiles de la República Dominicana, pero en huevos normales estamos entre los 3 primeros. Claudio Fernández Martí es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega y también presidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio. Pero también tenemos algo que a La Vega nos ha llenado de mucho orgullo. Somos la provincia del salchichón. Aquí se produce el 90% del salami del país. Cuando en La Vega se trata de manifestación cultural, enseguida sale a relucir el carnaval como su principal expresión. Y en verdad, tienen mucho de razón. Indiscutiblemente nosotros tenemos una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del país, que es el carnaval. Nuestro carnaval es una manifestación cultural que se ubica en base a la cantidad de personas que entra en el momento de la celebración del mismo. Metemos unas 650.000 personas, lo que tiene que ver con el circuito del área del carnaval. El carnaval vegano es todo un acontecimiento. Algunos investigadores entienden que su primera manifestación se produjo en febrero de 1520 en La Vega Vieja. Bueno, el carnaval de nosotros tenemos más o menos unas 150 comparsas. Esas 150 comparsas están agrupadas en lo que tiene que ver con lo que son las zonas de carnaval. Esas zonas de carnaval, que son unas 4, agrupan cada una cantidad determinada de grupos de esos 150. Ricardo Castillo es un reconocido promotor cultural. En la actualidad es director provincial de cultura. Esos 150 grupos, cada uno tiene un tema específico que interpreta y cada uno tiene una cueva en el circuito de carnaval que tiene relación a lo que tiene que ver con el tema. La patrona de La Vega es la Virgen de la Antigua, una advocación de la Virgen María. En esa fiesta, ahí se hacen manifestaciones culturales como teatro, baile, música, folclore. En ocasiones se presentan orquestas, incluyendo sinfónica dentro de eso, filarmónica, dentro de esas manifestaciones culturales de cada uno de los barrios. En su primer viaje, el almirante Cristóbal Colón plantó una gran cruz en el Santo Cerro, lugar que acoge el santuario a la Virgen de las Mercedes. Cuenta la leyenda que durante una batalla entre los colonizadores y los nativos indígenas por el maltrato, la Virgen apareció debajo de un árbol, hecho que bastó para que los indígenas se rindieran. Se trata de la primera cruz plantada en América. Allí tenemos los grandes recuerdos de aquel santo hoyo donde fue implantada la primera cruz con símbolo de fe en América. El primer convento en el Santo Cerro en honor a la Virgen de las Mercedes fue construido en 1527. La construcción del actual santuario se inició en 1880 con materiales de la antigua Catedral de La Vega Vieja.
La bendición, al ser inaugurada en 1897, la ofició el cura párroco de La Vega, Adolfo Alejandro Noel, Monseñor Noel. Otro de los principales atractivos de La Vega es la Catedral Inmaculada Concepción, inaugurada por el gobierno dominicano en 1992. La obra combina el arte bizantino con la arquitectura moderna. Está ubicada frente al Parque Central. La Vega le ha aportado grandes hombres a la República Dominicana. El más ilustre es el profesor Juan Bosch, quien nació aquí el 30 de junio de 1909. Bosch fue el primer presidente de la República tras la caída de la tiranía de Trujillo. Fundó los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana, las dos organizaciones políticas más grandes que ha conocido la historia democrática de nuestra República. Otros veganos distinguidos son Antonio Guzmán Fernández, expresidente de la República, 1978-1982. Luis Alberti, músico. Trina de Moya, poeta. Nicolás de Jesús López Rodríguez, cardenal. Frank Moya Pons, historiador. Pastor de Moya, poeta. Darío Suro, pintor. Enrique García Godoy, pintor. Pedro Antonio Valdés, escritor. Ángela Hernández, escritora, entre muchos otros. Vega es orgullo de mi tierra y está rodeada de flores por donde quiera. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.